yo siempre remarco que obviamente vamos un poco a lo que es la historia del paciente, porque necesitamos conocer algunas cuestiones de cómo se mueve, de cuáles son sus miedos, un poquito de historia en el deporte, cómo se introdujo a ese mundo, y después armamos un plan personalizado para esa persona, que puede obviamente llevar a diferentes escenarios. Hablamos de rutinas precompetitivas, hablamos de trabajar concentración y atención, mismo visualización, mindfulness, bueno, diálogo interno, que es fundamental, pero adaptamos lo que necesita justamente esa persona, le armamos un plan y generalmente las sesiones son un poquito más focalizadas a deportivo, claro, ¿no? Claro. Así que no hay ningún problema, se puede trabajar igual, de la misma forma, sí. Ahora, cuando hablas de visualización, ¿no? Esto está relacionado, por ahí hasta como que eso se utiliza más en las terapias alternativas, ¿no? Esto de visualizarse un montón, que un jugador de fútbol, bueno, metiendo un gol, por ejemplo. Coronando, ¿no? digamos. Claro, esas visualizaciones se hacen, digamos. Sí, bueno, y justamente hoy traje 2 ejemplos. Sí. De 2 deportistas de elite. Vamos a hablar un poco de Michael Phelps y de Djokovic. En el caso de Phelps, él habla de la visualización puntualmente en una ocasión. Ahí lo tenemos. Tenemos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. A mí me gusta mucho llevar este ejemplo porque él trabaja mucho con la visualización, pero no solo coronando, como dijimos recién, sino en las dificultades, ¿no? Visualizar cuando algo malo puede pasar y cómo puedo llegar a salir de eso, ¿no? En este ejemplo, él estaba en la carrera por 200 metros de estilo mariposa, ¿y qué pasó? Sus antiparras se llenaron de agua. ¿Qué sucede ahí, no? El estilo mariposa tiene como momentos acotados de justamente mirar por dónde voy y demás. Y bueno, los tenía llenos de agua sus antiparras. ¿A qué tuvo que recurrir? Al trabajo de visualización que había hecho previamente con su psicólogo, con su entrenador mental. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que ir pensando en la cantidad de brazadas que él tenía que dar para llegar a esa carrera, en poder mantener el foco en la carrera y no frustrarse, que no vengan los pensamientos negativos, ¿no? Poder llevar adelante la mente para que su físico esté acorde y pueda lograr la meta, ¿no? No solo que lo logró, sino que ganó el oro, o sea, fue espectacular lo que hizo. 8 medallas ganó de oro en esos Juegos Olímpicos. Increíble, pero claro, él lo que hizo ahí fue confiar en lo que había trabajado mentalmente. La visualización, no hablamos únicamente de decir, bueno, me estoy imaginando que estoy llegando a la meta y que cumplo con el objetivo. No, es mucho más específico. Es tener un conocimiento del campo, ¿no? Bien detallista, saber, bueno, cómo es el lugar, saber si van a haber personas, saber más o menos cómo va a ser el ambiente donde yo me tengo que desenvolver, pensar en que, bueno, va a haber un ruido ambiente, va a haber quizás una bocina de salida, que cada detalle cuenta para que la persona ya sienta que lo está viviendo, y ahí lo que se produce en el cerebro es un reconocimiento. Vos ya lo viviste en algún momento. Entonces después el cerebro responde mejor. ¿Sí? Las funciones cerebrales van a estar mucho más a mano, y ni hablar en estos momentos de incertidumbre, que es lo que le pasó a él en esta carrera. Bueno, por eso me parece interesante esto que planteabas, ¿no? Es visualizar, porque justamente presté atención a esa palabra, pero digamos, formar a una persona segura de sí misma en lo que está haciendo, pero saber que en todo ese trayecto también puede haber adversidades. Que puede haber adversidades, y eso también manejarlo, ¿no? Saber cómo manejar, porque siempre las hay. Claro. En todo sentido, en la vida misma, digamos, ¿no? A veces dicen, es un hombre exitoso o una persona exitosa, una mujer, pero bueno, ha pasado por ahí hasta llegar a donde llegó por distintas situaciones, dificultades, y bueno, y tener que saber resolverlas, ¿no? Ahí estaba también un poco el punto, ¿no? Y es que, cómo resolver las dificultades. Claro, porque, o sea, el mensaje es que el éxito también se trabaja, digamos, no es únicamente el talento, o sea, tiene que ver con la preparación, y no solo con el entrenamiento, sino, bueno, obviamente con la nutrición, la preparación mental,
todo eso. Claro. Se me ocurría el ejemplo de lo que decías del trabajo de visualización. En la Fórmula 1 pasa mucho, ¿no? También, por ejemplo, Fangio caminaba los circuitos antes de correr. Claro, reconocimiento. Un reconocimiento. El otro día, lo hacen muchos pilotos, ¿no? Pero Fangio lo hacía ya en la década del 50, digamos. Sí. El otro día vi, por ejemplo, Valtteri Bottas también en bicicleta, recorriendo el circuito. Claro. Y mucho también, vos los ves antes de salir, están con los ojos cerrados, pensando en qué curvas tienen que doblar, qué cambios tienen que poner en determinada curva, todo, o sea, hay mucho de eso. Claro, eso también de anticiparse a los obstáculos, ¿no? En este caso yo imagino que Phelps no tenía presente que quizás se le podían llenar de agua las antiparras, fue algo que lo sorprendió, pero ahí es donde también viene el trabajo mental, el poder integrar la incertidumbre, poder integrar cuando algo no me está saliendo bien y que eso no me acapare por completo, no me tome por completo, ¿no? Que es, bueno, también parte de lo que habla Djokovic, que es el otro ejemplo que traje. Él también utiliza mucho la visualización y el mindfulness en la preparación, pero él lo que dice es que justamente previo a los partidos o durante los partidos aparecen las dudas, los pensamientos negativos, la frustración. Recuerdo una entrevista. Sí, el temor, porque la verdad que el temor a perder siempre está, ¿no? Siempre es como que nunca queremos perder, pero se pierde, ¿no? Y ahí está un poco también. Y qué importante que los deportistas de elite hablen de esto, eso también, ¿no? Claro. Como quizás, bueno, hay algunos deportistas que dicen, bueno, pero esta persona ya tiene todo. Bueno, tiene todo hablando de Leo Messi, por ejemplo, ¿no? Sí. Que hoy apareció con una publicación muy emotiva con la muerte de su padre y ya está decidiendo, pensando, ahora sí, después de lo que pasó con la muerte de su papá, de dejar el fútbol, ¿no? Lo está analizando, digamos, y uno, y a esto voy, porque dicen, ¿qué más le podemos pedir a Messi? Sin embargo, él está pensando en dejar, ver cuándo va a dejar el fútbol, no está tan bien todo decidido de si lo deja, si no lo deja, cuándo lo va a hacer, y está mirando un detalle, ¿no? Pero digo, por ahí, por lo que pasa con estas personas, que son ¿puede ser 515 millones de seguidores que tengan? Sí. Porque cosa que no alcanza, 15, vos fíjate la cantidad de seguidores que tiene en esta red social, en Instagram, por ejemplo. Leo Messi, 515 millones de seguidores. Es impresionante, por eso cuando hablamos de las presiones también, ¿no? Las presiones, el mensaje que él mande, ¿no? La importancia de también mostrarse humano. Claro. Porque esa es también una tarea que yo creo que es que la deben fundamental, trabajar los deportistas, claro, para los deportistas, ¿no? Yo me quedé con una parte del mensaje que él escribió a su papá diciendo, yo después de cada partido esperaba tu mensaje. Y ahí me di cuenta que no estabas bien, ¿no? Y yo creo que ahí hay una cuestión de identificación también con los deportistas acá, ¿no? De la ciudad, deportistas amigos. Justo, bueno, ahí está. Muy bien. Espectacular, muy bien. La producción ahí lo tiene a mano. Chicos, esto de, mira, yo esperaba tu mensaje después de cada partido. ¿Qué podemos pensar de Messi? Que lo tiene todo. Que él es una persona que ya debe tener toda la seguridad del mundo para desenvolverse, que no solo tiene títulos por todos lados, sino que un montón de gente que lo sigue, que le dice pasa cosas mucho más lindas. Por lo económico también lo que se dice, también lo tiene todo en cuanto a lo económico más que nada. Sí, pero y a los títulos también, Betty, ¿no? Como esto de ser deportista y tener un montón de títulos ya ganados, no sé cuántos balones de oro, no sé cuántas copas. ¿Cuántos balones? ¿7 u 8? 8. Bueno, 8. Impresionante. Y él acá dice, y yo esperaba tu mensaje. Claro. Tan simple y tan sencillo como eso. Claro, y que es la parte donde uno dice, y yo me identifico con eso. O sea, es humano como el resto de los deportistas o de cualquiera, en cualquier rubro, ¿no? Uno por ahí cuando tiene que afrontar un desafío o lo que sea, es un mimo el apoyo de la familia, ¿no? O sea, no tal cual. Puede ser un deportista de alto rendimiento como puede ser uno que está, no sé, en una entrevista de trabajo, un examen, lo que sea. Claro. Bueno, y acá es la importancia que, bueno, nosotros los psicólogos deportivos trabajamos mucho con esto de, bueno, sos deportista, pero sos persona. Claro. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, Sí. ¿no? No sos un robot.
Y esta es la parte importante del mensaje y de también, bueno, cuando nosotros trajimos acá el tema de los anclajes, generalmente los anclajes, y lo trabajo con deportistas en consultorio, las palabras que eligen no tienen que ver con títulos. Ninguno, por lo menos en mi experiencia, ninguno me ha dicho, bueno, Cami, en la muñequera voy a poner salir primero. Voy a poner ganar la copa. No, generalmente es mamá y papá. Claro, con algo familiar. Claro. Con las emociones y con los afectos. Eso mismo, a las raíces, a la familia, al amor. Conectan con esa parte. Así que sí. En la final del último campeonato del fútbol argentino, yo no conocía todo esto de los anclajes. Cuando lo vi dije, qué loco. Sí. Yo le empecé a prestar atención después de la charla con Camila. Un futbolista, el Ubita Fernández, que fue la figura de la final de Belgrano contra River, mete 2 goles, todo, y después en la nota que a él le hacen, él empieza a pegar el tirón a las muñequeras y empezó a decir nombre del padre, de la madre, de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los hermanos, pero de un montón de gente. Y eran 2 muñequeras interminables con fibrones. Terrible. Sí, es muy bueno. Y aparte el trabajo no solo está en la cancha, ¿no? En el partido, que pueden visualizar el nombre, sino también en la previa, cuando lo están escribiendo, ¿no? Y ahí es donde yo vuelvo siempre a la escritura terapéutica y demás, que me encanta. ¿Y eso qué pasa? ¿Lo trasladan al cerebro? Claro, todo eso? ahí conectás con otra cuestión, no solo con el rendimiento, no solo con lo que tenés que hacer en cancha, que obvio es fundamental estar conectado con esa parte, pero también con otra cuestión más sutil, más íntima, más personal, y bueno, y que habla justamente de nuestras raíces. Sí, totalmente. Bueno, qué interesante siempre estas charlas, Camila. Ahí lo vemos, ¿no? A Messi, porque siempre decimos, por más que su papá estaba enfermo, siempre está la posibilidad, ¿no? De pensar que nunca va a tener el desenlace final, ¿no? Y ahora viene toda la etapa del duelo, incluso, ¿no? Claro. Que deberá ser, que tampoco es algo fácil, cuando él tenía a él como figura importante. Lo que vos decías, yo esperaba después de cada partido, el final, el llamado de él, ¿no? Y eso ya no estaba sucediendo, ¿no? Y no va a suceder. Entonces debe tener que ahí volver a rearmar, además del duelo, rearmar su vida. Si es que, no sé, vos qué decís, Pablo, ¿no? Profesionalmente es muy difícil que juegue bastante tiempo más, al que algunos dicen puede llegar a la Supercopa, al campeonato de la Copa Sudamericana, ¿no? Claro. Hoy justo hablábamos con Gabriel de esta situación, ¿no? Un Messi que ya tiene todos los años. Los años. Y los años, o sea, una cuestión de edad también. Remarcábamos con Gabriel que a Carlos Tevez, por ejemplo, también una figura, una estrella, el día que se murió el padre, él al poquito tiempo dijo, no juego más porque se murió mi fan número 1, ¿no? O sea, por la persona por la cual yo jugaba, entraba a la cancha, ya no la tengo. Y se retiró. Se retiró y no volvió a jugar, pero según él, ni un picado. Claro. Bueno, pero por ahí pareciera que en la personalidad de Messi no está todavía eso, no tenía todavía esa decisión tomada. Es más, con el fallecimiento de su papá también está analizando a ver si sigue o no sigue. Sí, aparece la duda. Es algo que lo decidió de golpe, ¿no? Sí, aparece la duda. En todo su mensaje está la duda constantemente, ¿no? Más porque él dice esto de que al último mundial llegó por insistencia del padre, digamos, ¿no? Un pájaro carpintero que le picoteaba la cabeza y le decía llegá. Y bueno, terminó llegando, terminó jugando. No se terminó dando, obviamente, pero... En el caso de Tevez. No, en el caso de Messi. En el caso del... también, claro, yo no leí todo lo que escribió. Sí, en el caso de Messi. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, Cami, no sé, ¿algo más que te quedó con ganas de decir? ¿O ya como conclusión, esto de deportista y persona integrado, ¿no? Que es fundamental, no puede ir por separado, que obviamente se puede trabajar a la par con, si ya tenemos nuestro psicólogo desde hace un tiempo haciendo nuestra terapia convencional y queremos integrar una terapia más enfocada en deporte, también se puede hacer sin problema. Pero bueno, tener muy presente que tenemos referentes
elite, deportistas consagrados, y que nos hablan constantemente de la importancia de saber que van a haber pensamientos negativos, frustraciones y cuestiones a superar, y que está bien, y que eso se puede trabajar. Sí, obviamente. totalmente. Acá nos dicen, buenos días, ¿y el jugador que falleció durante el Mundial, a quien días antes se le murió su abuela? Sí, jugador sudafricano. Sí. Se hablaba de una depresión. Sí. Él tenía ya una depresión. Sí. Y por ahí puede ser que también el fallecimiento de su abuela por ahí haya influido, ¿no? Y no sí, sé. tenemos algunos eventos que, obvio, si ya estamos transitando una depresión, y algunos eventos son desencadenantes. Y estaría bueno quizás que para la próxima lo podamos ahí profundizar. Está bueno que lo traigan los oyentes, es interesante, y muchas veces es una parte, digamos, que no se muestra, pero que en este mundial también le dieron un lugar, ¿no? A hablar de la importancia de la salud mental, de qué pasaba. Salieron algunas imágenes también de este futbolista donde se lo veía como medio aislado, con la mirada un poco perdida, y bueno, notar algunas alarmas, ¿no? Que es fundamental también para los que estamos la salud mental ahora que están... Creo que de la pandemia para acá, ¿no? Hay como más... han surgido más problemas. Se me hace a mí que hay como más visibilización de la salud mental, ¿no? Bueno, y por otro lado también decían, disculpa, Pau, que agregue esto, también decían que la pandemia, aunque para muchos no nos pareciera que iba a suceder, iba a generar mucho más problemas de salud mental, ¿no? Sí, y que lo íbamos a ver años después. Después, tal cual. Pero, o sea, se me ocurre, por ejemplo, la otra vez lo charlábamos, el caso de Simone Biles, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que ella era la número uno, la Messi, en su categoría, y dijo, no compito, no estoy en condiciones de competir, me bajo. No, y aparte empezó a competir y se bloqueó. Sí. Bueno, tenemos mucho para Sí, muchísimo. Vamos a seguir. Porque está muy bien informada, además, Camila. Además, está muy bien informada de todos los deportes y está muy bueno. Bueno, por algo sos especialista en como psicóloga deportiva también, pero viste, estás al tanto absolutamente de todo, te interiorizás y está bien, porque si no... hay que hacerlo, hay que informarse, totalmente. Gracias, Cami, por favor, como siempre. gracias a ustedes. Gracias, Pau, pero vos quedate si querés. Vos quedate. Bueno, como siempre, en el segmento de Camila, analizando todos estos temas tan interesantes, en este caso un poco relacionado al deporte. Camila García de Nardi, licenciada en psicología, ella es especialista en ansiedad y en deporte. La pueden encontrar en este número de celular, el 11 51 36 06 28, 11 51 36 06 28, o en Instagram, @Liz, con C de licenciada, Liz.García de Nardi.